La tentación y el compañerismo. Lección 6. Entrenamiento para nuevos creyentes. Analicemos lo que dice la Biblia acerca de la tentación. Lo primero que tenemos que entender es que Satanás ataca. Satanás ataca al cristiano como individuo, en su mayoría a través de tentaciones. Él enfoca tal ataque en dos áreas. Primero, con los deseos del mundo, para que haga de las bendiciones materiales que el mundo ofrece un deseo central, para hacer del reconocimiento y honra de este mundo una meta importante, y hace de la confianza de ser uno con aquellos de este mundo nuestra base para la seguridad. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Segundo, con los deseos de la carne. A través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano es liberado de los resultados del pecado y del poder del pecado, como dice Romanos 6, del 6 al 14. Pero él continúa viviendo en un cuerpo físico, que está sujeto a los apetitos y deseos naturales. Satanás utilizará estos apetitos para tratar de que los cristianos le otorguen mayor importancia a él que a los impulsos del Espíritu Santo dentro de su ser, como está escrito en Romanos 8, del 5 al 9. Lo segundo que debemos entender es la victoria original de Satanás. Fue en las áreas del mundo y de la carne en que Satanás ganó su victoria original, en la tentación contra la primera pareja, Adán y Eva. Y esas todavía siguen siendo sus tácticas hoy. Los deseos de los ojos, anhelos egoístas de la mente y la vanagloria de la vida, la confianza en sus propios recursos o en la estabilidad de las cosas terrenales, son las armas del enemigo. Comparemos la tentación de Eva en Génesis 3:6 con 1 de Juan 2:16. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Bueno para comer, agradable a la vista, codiciable para sabiduría. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Analicemos la tentación de Eva. Acabamos de leer que ella vio que el fruto era bueno para comer. Aunado a eso, también el fruto era agradable a la vista. Y por lo que le dijo Satanás, Eva vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo sigue tentando de la misma manera hoy, porque lo que Eva vio como bueno para comer representa hoy los deseos de la carne. Lo que fue agradable a la vista para Eva representa hoy los deseos de los ojos. Y lo que vio como codiciable para alcanzar sabiduría el día de hoy es la vanagloria de la vida. Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido gobernada por su carne. Las tres cosas expuestas anteriormente. La carne también está corrompida por la naturaleza pecaminosa, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo revela en Gálatas 5, del 19 al 21. Por eso, para poder vencer y no ceder ante las tentaciones, debemos descansar por la fe en la victoria ganada por Cristo. La victoria que Jesús ganó a través de su vida. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó.
Comparemos ahora con la tentación de Jesús en Lucas 4, del 1 al 13. Las piedras en pan, los reinos del mundo, el pináculo del templo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Satanás primero tentó a Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Después ofreció darle todos los reinos del mundo y terminó retándolo a tirarse desde lo alto del pináculo del templo. Las piedras convertidas en pan representan los deseos de la carne. Los reinos del mundo representan los deseos de los ojos y el pináculo del templo, la vanagloria de la vida. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús para vencer el pecado desde la tentación? Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Él vino a enseñarnos el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y en Él encontramos qué debemos hacer, qué no debemos hacer ante cada situación de la vida. Lo primero que tenemos que entender para responder esta pregunta es que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. No hubo una sola tentación humana que Él no haya recibido, porque dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, en donde se muestra la tentación que Satanás vino a hacer a Él. Dice en Lucas capítulo 4, al finalizar, dice, cuando hubo acabado toda tentación. Entonces todas las tentaciones están incluidas en las tres categorías o en las tres veces que Satanás tentó a Jesús, y durante toda su vida. Ahora sí que en el Evangelio de Marcos capítulo 1, en donde se nos relata acerca de este mismo episodio, se nos dice que durante los 40 días Jesús era tentado por el diablo. Lo que vemos en Mateo 4 y Lucas 4 es como la culminación, cuando al final Jesús lo derrota y lo vence. Entonces la pregunta es clara: ¿cómo vencemos? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús para vencer la tentación? Primero que nada, Jesús estaba obedeciendo a Dios. Jesús estaba sometiéndose a Dios. La Escritura dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y Jesús estaba sometido a Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba ayunando, estaba orando, estaba en un proceso de obediencia a Dios. Y eso es lo primero que tenemos nosotros que considerar ante cualquier tentación. Nosotros debemos vivir en obediencia a Dios. No podemos esperar estar haciendo lo malo, estar en desobediencia, estar apartados de Dios y cuando la tentación venga poder vencerla. El prerequisito es estar en obediencia delante de Dios. Por eso la importancia del arrepentimiento como un requisito previo, el que estemos caminando con Dios. Pero este punto es algo que inquieta a muchos verdaderos cristianos sinceros que se han apartado del mundo, que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que están queriendo agradar a Dios y son bombardeados, son asediados, son acechados por tentaciones que vienen en forma de pensamientos, de deseos, de impulsos. Pues bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, para el caso de quienes están en esa búsqueda, en esa lucha, que de verdad anhelan con todo su corazón purificarse y caminar en obediencia a Dios, cada vez que una tentación llega, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la tentación con la palabra de Dios. Las 3 veces que Satanás lo tentó, las 3 veces que le dijo lo mismo: escrito está, escrito está, escrito está. Y es interesante ver las 3 áreas. En la primera tentación, lo que le dijo es: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás estaba apelando a su necesidad física, a una necesidad física. El hambre
es una necesidad lícita y es una necesidad natural, y Satanás estaba simplemente apelando a algo que su cuerpo necesitaba, porque dice la Escritura que sintió hambre, y como sintió hambre tenía necesidad de comer, él tenía deseos de comer. No es pecado comer, no es pecado saciar el apetito, pero Dios ha establecido el orden por el cual nosotros debemos comer. Y la Escritura claramente dice que para comer hay que trabajar y que los padres deben de trabajar para sustentar y alimentar a sus hijos. En este punto, Satanás lo que le estaba diciendo era que tomara un atajo, que no hiciera las cosas en el orden de Dios, sino que satisfaciera su necesidad por medio de un milagro, de un poder. En Lucas dice que le dijo, di a esta piedra, utilizó una sola piedra. En Mateo dice, estas piedras. Entonces, Satanás siempre empieza con un poquito y después va aumentándolo. Pero en ambas ocasiones, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Las otras dos tentaciones van dirigidas al alma, cuando le ofrece todos los reinos del mundo, y al espíritu cuando le cita la Escritura y lo lleva al pináculo del templo. En las tres ocasiones Jesús respondió con la Sagrada Escritura, escrito está. De allí la importancia de memorizar constantemente la palabra de Dios, de leerla todos los días, para que cuando la tentación llegue, el Espíritu Santo tome lo que está en nuestro corazón, lo ponga en nuestra mente y entonces lo podamos nosotros decir con nuestra boca. Tenemos que sacarlo, vocalizarlo. Estando solos allí, lo podemos decir, vete Satanás, así como le hizo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Y tenemos que decirlo audiblemente, no solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios, y usar las Escrituras para vencer la tentación, tal y como lo hizo Jesús. Pero Jesús no solo tuvo victoria por medio de su vida, sino también a través de su muerte y resurrección. La fe que se apropia, recibe la obra de Cristo, exonera al cristiano del poder y dominio que el pecado ejercía sobre él. Ahora es libre para obedecer a Dios, como dice en Romanos 6, del 8 al 14. Ahora, el hecho de que Jesús vive dentro de nosotros asegura la victoria continua del cristiano. Basado en el fundamento de la gran victoria ganada por Cristo, el cristiano ahora puede derrotar cualquier intento maligno del enemigo. Las siguientes son 7 llaves hacia la victoria continua. Primera llave hacia la victoria continua. Conozca que la victoria ya fue ganada. Debido a su derrota por la obra de redención en la cruz, la única fuerza que le queda al diablo ahora se encuentra en la ignorancia del creyente, como dice en Oseas 4:6. Pero cuando un cristiano conoce la obra completa de la cruz y la resurrección en su vida, el diablo es despojado de toda arma que tenga contra él. El único poder que Satanás tiene es el que nosotros le permitamos si creemos en su mentira, que es la única arma con la que dispone. Por eso Dios nos ha dado la única arma con la cual podemos derrotarlo, que fue la única arma que usó Jesús para vencerlo, la palabra de Dios. Segunda llave hacia la victoria continua. Camine paso a paso con el Espíritu. Un nuevo poder viene a morar dentro del cristiano, el Espíritu Santo. Es vital que andemos en obediencia a sus impulsos internos día por día, como lo dice en Gálatas 5, 22 al 25. Debemos estar siempre atentos y alertas para escuchar la voz de Dios por medio de lo que leemos en las Escrituras, de lo que escuchamos en las reuniones, de lo que soñamos y de lo que percibimos en nuestro interior por medio de nuestra conciencia, que son algunas de las maneras en cómo Dios nos habla y guía por el Espíritu Santo. Tercera llave hacia la victoria continua. Reconozca la tentación por lo que es. La tentación no es pecado.
El rendirse a la tentación sí es pecado. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Cuarta llave hacia la victoria continua. Reconozca que hay un escape. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El siguiente texto bíblico explica en detalle la manera de escapar de la tentación. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que resistamos la tentación. En lugar de eso, debemos resistir al tentador, al diablo, habiéndonos sometido primero a Dios. Nos sometemos a Dios cuando acudimos a Él en oración. Satanás se ríe de nuestros esfuerzos y se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. William Cowper dijo: Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos. Es en oración como nos sometemos a Dios, y es declarando la palabra de Dios que resistimos al diablo, tal como lo hizo Jesús cuando 3 veces lo venció, estando en oración y ayuno en el desierto, diciéndole: escrito está. Cuando enfrentemos cualquier tentación, la salida está en ponernos a orar y a declarar la palabra de Dios. Quinta llave hacia la victoria continua. Mantenga el enfoque correcto. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Por qué no debemos enfocarnos en no pecar ante la tentación? Esta es una pregunta interesante. La mayoría, cuando tiene una tentación, se enfoca en no hacerlo. Y eso es contraproducente, porque todo aquello que atrae nuestra atención nos domina, nos controla. De allí que la publicidad es el medio por el cual las empresas dominan la mente, la voluntad de las personas, porque la publicidad funciona. Ya está científicamente comprobado que la publicidad funciona. La publicidad, el estar bombardeando la mente con la necesidad de algo o con algo que necesitas, hace que la gente finalmente compre, finalmente decida. Por eso la publicidad funciona, es uno de los principales gastos de todas las empresas, y sin publicidad no funciona nada, porque eso es lo que la tentación hace. Lo que la tentación hace, lo que el diablo hace, es que quiere tener nuestra atención. Y si tú estás tentado a decir malas palabras, y tú de pronto viene una mala palabra a tu mente y estás luchando por no decirla, y tú te enfocas en no voy a decir malas palabras, no la voy a decir y reprendo esas malas palabras. Si tú haces eso, lo único que estás haciendo es darle fuerza al pecado, porque el poder del pecado es la ley. Cada vez que tú luchas, peleas contra el pecado, te va a dominar porque te estás enfocando en eso. Y en vez de eso, nos debemos nosotros enfocar en Cristo. Nos debemos nosotros enfocar en Dios.
Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Entonces, cada vez que venga una tentación, en vez de enfocarme en no hacerlo, tengo que cambiar el canal. Abre tu Biblia y ponte a leer un texto, ponte a memorizar, ponte a interceder, ponte a orar, ponte a hacer alguna lección. Cámbiale el canal, cambia, pon tu atención en otra cosa, sométete a Dios. Por eso es que la Escritura dice claramente, sométete a Dios, y esa es la forma. Y no debemos nosotros caer en la trampa de Satanás, de estar enfocados en nuestro pecado, porque nos va a terminar dominando, porque todo lo que atrae nuestra atención nos domina. Por eso es que tenemos que dirigir voluntaria y conscientemente nuestra atención hacia Cristo, para que sea Cristo quien nos domine. Escondernos en Cristo, reconocer que no podemos, como esa historia de unos niños que alguien les preguntó: si Satanás toca la puerta de tu casa, ¿qué haces? Y la persona esperaba que la respuesta fuera, pues no le abro, ¿no? Pero una niña dijo: le pido al Señor Jesucristo que abra. Y eso es lo más inteligente. ¿Por qué? Porque no estamos solos, tenemos a alguien que nos defiende, tenemos a alguien que va delante de nosotros, pero tenemos nosotros que darle lugar, que hacernos a un lado y permitir a Él, reconocer que no podemos, decirle: Señor, yo no puedo, y si yo lo intento en mis fuerzas voy a caer, pero hazlo tú en tus fuerzas. Y ahí es donde aplica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sexta llave hacia la victoria continua: manténgase alejado de las áreas obvias de tentación. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Séptima llave hacia la victoria continua: esté alerta ante las trampas de Satanás. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es importante que conozcamos las tácticas que el enemigo utiliza en contra nuestra, a fin de no ser sorprendidos por él. La Biblia nos enseña 8 características de Satanás para que estemos atentos y alertas. En primer lugar, Satanás es un mentiroso. Juan 8:44. Él es un calumniador y acusador. Apocalipsis 12:10. Él es un engañador. Apocalipsis 12:9. Él es un tentador. Mateo 4, del 1 al 11. Él es un opresor. Hechos 10:38. Él es un obstructor. Primera de Tesalonicenses 2:18. Él es un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Se transforma en ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14.
Como cristianos somos llamados a vivir en victoria. A través de Cristo tal victoria es nuestra, contra el mundo. Primera de Juan 5:4. Contra la carne. Gálatas 5:16. Contra el diablo. Efesios 6 del 11 al 13. Analicemos ahora lo que la Biblia dice acerca del compañerismo. Primeramente debemos entender con base a la Biblia cuál es el propósito del compañerismo. El compañerismo de los cristianos unidos es muy importante, ya que es en nuestra unidad que el creyente es animado y crece en Cristo. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. El mundo viene al conocimiento de que Jesús fue enviado de Dios. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Cuál es la acción práctica más importante para amarnos unos a otros? El amor ha sido malentendido, distorsionado. La gente no tiene la más mínima idea de lo que es el amor. Es una palabra ya a la ligera. Aman a su perro, aman los chilaquiles, aman el fútbol y han distorsionado, se ha desvirtuado el significado verdadero de lo que es el amor, el verdadero amor. En 1 Corintios capítulo 13, ahí nos describe 17 cualidades del verdadero amor, que simplemente son 17 cualidades del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la esencia del amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús nos amó, y tanto nos amó que entregó su vida en sacrificio para morir por nosotros en la cruz. Jesús nos amó, pero es interesante que no hay registro en los evangelios que Jesús alguna vez haya dicho a la gente: cuánto los amo. Hijos míos, los amo tanto, los amo con toda mi pasión, porque el amor, más que con palabras, se demuestra con los hechos. Claro, las palabras de Jesús nos traen consuelo, fortaleza, ánimo, salvación, esperanza, redención, justificación. Las palabras de Jesús son todo para nuestra vida. Sin embargo, Él expresó su amor de una manera que debe ser un ejemplo para nosotros también aprender a expresar nuestro amor. Él lo expresó de muchas maneras, pero hubo algo que Él hacía e hizo todos los días durante su vida ministerial, y yo estoy segurísimo que durante toda su vida, desde niño, pero a partir de que se hizo público y esos 3 años y medio de ministerio activo, Él todos los días, antes de que el sol siquiera empezara a salir, siendo aún muy oscuro, Él se iba a un lugar desierto y allí oraba. Y cuando analizamos, cuando escudriñamos, cuando profundizamos en las Escrituras acerca de las manifestaciones de amor, descubrimos que la oración por otros es una de las más grandes manifestaciones de amor que hay. Por eso Jesús oraba de 3 a 4 horas diarias, oraba por nosotros, oraba por los suyos. Y cuando Él muere y resucita de entre los muertos y es llevado al cielo y se sienta a la diestra de Dios, desde hace 2000 años Él vive con un propósito principal,
vive para interceder por nosotros. Es la intercesión, el ministerio que Jesús resucitado ahora tiene y ejercita. Allí está intercediendo por los santos para que nosotros intercedamos por los otros. Entonces, amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus vecinos, amas a la gente. Entonces, lo principal que tenemos que hacer para poder obedecer este mandamiento de amarnos unos a otros es interceder los unos por los otros. Empieza a orar, a interceder, a preocuparte por las necesidades de otros. Niégate a ti mismo y empieza a buscar delante de Dios qué necesita tu esposa, tus hijos, tus padres, tus compañeros, los que están cerca de ti, porque la expresión de amor más elevada es la oración, es la intercesión los unos por los otros, porque de allí fluye todo, ahí viene la intervención de Dios. Y lo mejor que podemos hacer por cualquier persona es orar por ella. Lo mejor que podemos hacer por alguien que no conoce a Cristo es llevarlo a los pies de Cristo y después de eso orar por esa persona. Lo mejor que pueden hacer por nosotros es que oren por nosotros. Por eso Pablo constantemente les decía: oren por mí, porque nos necesitamos. Y amarnos los unos a los otros se puede resumir en eso: interceder los unos por los otros. Por eso es que el Espíritu Santo nos exhorta ante todo a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso incluye padres, esposos, esposas, hijos, primos, tíos, vecinos, pero también aclara: y por los reyes y por todos los que están en eminencia, ante todo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A veces los hogares son un campo de batalla, eso es una batalla campal y una guerra civil interna, porque falta oración, porque falta amor, porque es a través de la oración que Dios nos guía y nos revela cómo aplicar la palabra de Jesús para poder amar en la práctica a nuestros seres queridos. De esa forma, pues, es como nos amamos los unos a los otros. Analicemos ahora cuáles son las condiciones de la confraternidad o comunión. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Primera condición: un compromiso entre unos y otros. Sin una confianza básica no puede haber comunión, es decir, camaradería. La intensidad de la confraternidad o comunión variará según la profundidad del compromiso o dedicación. Segunda condición del compañerismo: nuestro compromiso debe estar basado sobre el amor ágape. Ágape es el amor en una sola dirección, el cual ama a pesar de las circunstancias y no por alguna razón o motivo. Tal compromiso no será afectado por la conducta inconsistente de otra persona. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Tercera condición del compañerismo: la verdadera confraternidad, comunión, está centrada en Cristo. Nuestra comunión entre unos y otros está fundada en nuestro compromiso común en Cristo, tal y como dice en 1 de Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús es el lazo que nos une y es lo que nos hace ser hermanos de sangre espiritualmente hablando, porque la preciosa sangre de Cristo fue derramada por cada uno por igual, y somos miembros los unos de los otros, miembros de la carne y los huesos de Cristo. Somos uno en Él. Cuarta condición del compañerismo: andando en la luz. Nuestra comunión abraza la necesidad de ser francos, honestos y dignos de confianza unos con otros. Esto a veces significa confesar nuestros propios pecados con otros o cubrir amorosamente los pecados de otros. Obediencia a la luz, los mandamientos de Jesucristo.
¿Por qué dio Jesús más importancia a la reconciliación por encima de la adoración? Es interesante que Jesús puso la reconciliación por encima de la adoración cuando Él dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí cuando la estás trayendo te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. En el cuadro de las ofrendas de la ley, el pueblo venía y habían muchos levitas en el templo, muchos, y tenían que hacer fila, habían muchas filas y todos estaban esperando su turno. Entonces, ese traer la ofrenda ante el altar es hoy, ya en el nuevo pacto, lo que hacemos cuando adoramos a Dios, cuando nos congregamos, cuando le cantamos, cuando le damos gracias, cuando nos reunimos en torno a Él para ser edificados. Es cuando, en términos sencillos, pues cuando vamos a una reunión, sea entre semana o el domingo o el sábado, pero es cuando vamos a reunirnos con otros cristianos para adorar a Dios, porque cada reunión es una reunión de adoración, cada acción que se hace ahí es un acto de adoración en espíritu o en verdad. Entonces, dice, cuando estés allí, si allí te acuerdas, y es lógico que allí sea donde se acuerde uno, porque cuando nos reunimos, 2 o 3 en el nombre de Jesús, Jesús está en medio, el Espíritu Santo está en acción, y allí es donde el Espíritu Santo nos muestra, ¿sabes qué? Fulano, fulana tiene algo en contra tuya. No dice que tú tengas en contra de él, sino que te acuerdas que hay alguien que está distanciado de ti, que hay alguien que está hablando mal de ti, que hay alguien que ya no quiere tu amistad, alguien que te está calumniando, alguien que te está procurando el mal. Dice, si allí te acuerdas, fíjate, no dice, quédate en la reunión y después de la reunión, ve y arregla el asunto. No, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ahora, noten, dice, que no dice cualquiera, porque tenemos muchos enemigos, tenemos gente que nos odia simplemente por ser cristianos, hay gente que no conoce a Cristo. Dice aquí, allí te acuerdas de que tu hermano posiblemente sea alguien de allí mismo, de la misma comunidad, o alguien que estaba haciendo fila para los judíos, para el entendimiento de los judíos, que estaba haciendo fila para presentar su ofrenda, y dice, deja allí tu ofrenda. O sea, habla de que no es algo que te va a tomar un día o dos, sino es algo que te va a tomar no mucho tiempo, porque a veces entre los que nos reunimos tenemos diferencias y nos distanciamos, o hay malos entendidos, chismes, etcétera, muchísimas cosas, pero de pronto tú te acuerdas allí que uno de los hermanos o alguien de allí está hablando mal de ti. Pues lo que se tiene que hacer es ir y decirle, oye, ¿qué es lo que pasa? Oí esto, me enteré de esto, y ponerte a cuentas con esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pone por encima eso? Pudiera ser que sea alguien que no está presente allí, pero con una llamada o con una visita, tú puedes poner ese tiempo para reconciliarte, si es que tiene algo contra ti. En la experiencia, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra, el 95% o más de las diferencias entre los hermanos son malos entendidos, y hace falta que uno tome la iniciativa para que eso no crezca y se vuelva una bola de nieve que después haga mucho daño. Satanás sabe
cómo destruir iglesias, y una de las formas es sembrando discordia los unos con los otros. Por eso a Jesús le interesa mucho la unidad. ¿De qué sirve que estemos cantando y adorando muy bonito si estamos distanciados los unos de los otros? Y eso va a ir creciendo y va a hacer que ni uno ni el otro continúen adorando a Dios, porque van a terminar apartándose de Dios, van a ser vencidos por lo malo, van a ser vencidos por el diablo en este punto. Entonces no hay que darle lugar al entender, al descubrir, al saber que alguien tiene algo contra ti. No dejes que crezca, no dejes que pase tiempo. Inmediatamente obedece lo que dice Cristo. Es más, si el reconciliarte con alguien implica no ir a una reunión o faltar a una reunión, dice Jesús: prefiero que faltes a la reunión y que vayas y te pongas de acuerdo y que después vuelvas. O sea, no es para que ya no vuelvas, sino que después vuelvas. Entonces, a veces el único día que tenemos libre de ocupaciones y de trabajo es el día que vamos a la reunión. Y ese día que vamos, pues lo podemos usar para visitar a la persona, al hermano en Cristo que tiene algo en contra de nosotros, porque eso va a producir que no crezca, que no se haga más grande, que no se contaminen a muchas otras personas. Va a detener el mal y el daño en contra tuya, en contra de esa persona y en contra del cuerpo de Cristo. Por eso la reconciliación está por encima de la adoración. Y hay un canto muy antiguo que ya no he vuelto a oír en ninguna parte, pero es un canto hermoso que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? O sea, si tú no estás a cuentas con otros, debes poner eso en orden antes de adorar a Dios. Por eso la reconciliación está por encima de la adoración. Eliminación de cualquier máscara o falsedad. La mayoría de la amistad o comunión del mundo es hipocresía, actuación de algún papel, no es algo genuino. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Quinta condición del compañerismo: un interés genuino en el bienestar del otro. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No deberán existir motivos ocultos y egoístas. Nuestro deseo debe ser dar, no recibir. Sexta condición del compañerismo: la disposición a dar su propia vida. La vida envuelve algo más que lo físico. Esta también incluye nuestras posesiones materiales, nuestros intereses y preferencias personales, como dice Dios en Santiago 2, 15 al 16. Esto significa además una disposición para compartir honestamente lo de uno mismo. Podemos conocer a las personas solo en proporción al grado en que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Comprobemos todo lo que hemos analizado descubriendo lo que la confraternidad en la iglesia significa, tomando como ejemplo a los cristianos del primer siglo. Primero que nada significa compartir todas las cosas. Hubo 3 etapas en el desarrollo de su comunión, en Hechos 4:32. Primeramente eran de un solo corazón, espíritu. Luego eran de una sola mente, alma. Y finalmente siguieron la expresión física de tener todas las cosas en común.
Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. En segundo lugar, la iglesia significa disposición a dar sus propias vidas. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. En tercer lugar, la iglesia significa vivir consagrados a servir a los demás. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. En cuarto lugar, la iglesia significa que los miembros estamos siendo un canal de provisión para los demás en necesidad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. En quinto lugar, la iglesia significa que estamos compartiendo en los sufrimientos. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. En sexto lugar, la iglesia significa que damos donaciones sacrificiales. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. En séptimo lugar, la iglesia significa que todos estamos practicando la hospitalidad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Y por último, la iglesia significa que vivimos edificándonos y animándonos los unos a los otros. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Y si practicamos el compañerismo como lo establece la Biblia, entonces podremos disfrutar y experimentar los resultados de la comunión. Estos resultados en la iglesia primitiva fueron temor de Dios, Hechos 2:43. Gozo, Hechos 2:46. Favor con el pueblo, Hechos 2:47. Adición de los nuevos creyentes, Hechos 2:47. Todas las necesidades eran suplidas, Filipenses 4:19. Surgimiento del liderazgo, 1 Corintios 16:15 y 16.